Abuela sufre traición cruel de nuera y nieta. Su venganza dejará a todos sin aliento. El otoño había llegado con sus hojas crujientes, envolviendo la casona familiar en un manto dorado. Clara, con sus 70 años, permanecía sentada junto a la ventana. El reflejo del sol poniente iluminaba su rostro surcado de arrugas, cada una un recuerdo de amor y batallas pasadas. A través de las ramas de los árboles, las sombras danzaban en la sala, creando figuras inquietantes que parecían susurrar secretos olvidados. Su coraje y mente ágil la mantenían alerta, pero algo en el ambiente le daba cosquillas en la piel, una sensación chunga que no la dejaba en paz. Su nuera, Laura, y su nieta Valentina se habían vuelto más distantes, como si un velo de secretismo hubiera cubierto la casa. Clara lo sentía en el aire, un rastro de susurros que se apagaban al cruzar la esquina. El amor que había cultivado por años se tornaba en inquietud. Esa tarde, mientras revisaba viejos documentos en un viejo arcón, Clara tropezó con algo inesperado. Hojas amarillentas, garabateadas con nombres que no reconocía. Su corazón se aceleró. Por casualidad, encontró una carta que hacía vibrar su pecho. Un plano detallado sobre la venta de la casa familiar. Una traición orquestada por aquellos a quienes había enseñado a amar. La rabia y el dolor la invadieron. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué, Valentina? Pensó mientras su mandíbula se tensaba. La casa, su hogar, el lugar donde su familia había reído y crecido, estaba en la mira de quienes deberían protegerla. El eco de su propia traición resonaba en las paredes de la casona. Aquellos retratos familiares que en otro tiempo la llenaban de alegría, ahora parecían mirarla con decepción. El calor de la chimenea se contraponía a la frialdad que comenzaba a apoderarse de su corazón. Sin embargo, el calor de la chimenea se contraponía a la frialdad que comenzaba a apoderarse de su corazón. Sin embargo, el eco de su propia traición resonaba en las paredes de la casona. Aquellos retratos familiares que en otro tiempo la llenaban de alegría, ahora parecían mirarla con decepción. El calor de la chimenea se contraponía a la frialdad que comenzaba a apoderarse de su corazón. Se sentían cada vez más lejanas. Cada gesto que antes le resultaba tierno, ahora parecía cargado de un subtexto escalofriante. Una noche, asomándose por la ventana, Clara observó a Laura y Valentina en el jardín, riéndose, intercambiando miradas cómplices. La imagen la hirió en lo más profundo. En sus corazones había un secreto más oscuro, una sombra acechante que podría cambiar su destino. ¿Qué más escondían? Soledad y venganza comenzaban a entrelazarse en su pecho, mientras el sonido de las hojas susurraba promesas de complicidad y caos. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, se preguntaba, ¿podría encontrar la verdad y a la vez sentirse en paz? Su mente se llenó de planes, de estrategias que no podía ignorar. El olfato agudo que había pulido como maestra ahora se volvía su única guía en la tormenta familiar que se aproximaba. Una cosa era segura: la lucha apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah,
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara observaba con el corazón en un puño. Aquellas risas en el jardín eran como dagas afiladas. Su mente giraba, presa de la ansiedad. ¿Qué esconden realmente? Preguntó a la ventana fría. El aire se sentía irrespirable, pesado. Justo cuando intentaba calmarse, un grito desgarrador rompió el silencio. El sonido provenía de la parte trasera de la casa. Era Valentina. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió al jardín. El crujido de las hojas bajo sus pies acompañaba la urgencia de su corazón. Las dos figuras que antes reían estaban ahora en el suelo. Valentina, con la mano en el pecho, respiraba entrecortadamente. Laura la sostenía. Su expresión de desesperación era palpable, pero un destello de algo más, algo oscuro, se cruzó por su rostro. «¡Mamá, ayúdame!». Valentina logró articular con voz temblorosa. Clara se acercó, su cuerpo ya tembloroso ante la escena, los ojos abiertos como platos. Lo que vio dejó su mente en blanco. Una pequeña navaja brillaba en el césped, cubierta de un charco oscuro. «¿Qué ha pasado?», gritó Clara, pero no obtuvo respuesta. Las palabras se ahogaban en su garganta. Laura intentaba hacer presión en la herida de su hija. Un atisbo de culpa cruzó su cara antes de que girara la mirada a Clara. «No sé qué está pasando. Estaba bromeando y de repente Valen se cayó». Pero había un tono en su voz que Clara no podía ignorar. Sus instintos se encendieron. ¿Bromeando? La incredulidad se mezclaba con la rabia. Cada segundo que pasaba era una puñalada más en su corazón. El aire se volvió denso. Clara sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Mientras Laura continuaba intentando calmar a Valentina, Clara notó que el rostro de su nuera palidecía. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente. «¡Despierta, Valentina, por favor!», suplicó, mientras su mente buscaba atajos para entender la situación. ¿Cómo había llegado a esto? Pero fue entonces cuando Clara vio el reflejo. La navaja no estaba lejos del cuerpo de Valentina. Su mirada se clavó en Laura. «¿Qué hiciste?». La acusación resonó como un trueno. Laura se enderezó. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un instante el tiempo se detuvo. Una tensión explosiva, un silencio de muerte. «No fui yo. Tienes que creerme», suplicó Laura. Pero algo en su tono era quebradizo. El miedo la invadía. Pero había más. Clara ya lo sabía. En algún lugar de su memoria una imagen emergió. La carta, las sombras, los secretos. «Estás mintiendo», Clara insistió, avanzando un paso. Escuchó el murmullo de un grupo de vecinos acercándose. A verlo, el eco de la tragedia se extendía por la calle. Era su momento. Clara no podía dejar que esta traición se consumara. «¡Valentina!», gritó, y el mundo se volvió borroso. «¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente?». Y en ese instante, como si un telón se cayera, Valentina levantó un dedo tembloroso. «Todo es por la casa». Sus palabras se difuminaron en el aire como cenizas. El caos, la traición, la desesperación. Una verdad que pretendían ocultar. Una conexión inesperada. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. El fondo de la verdad se desmoronaba. Todos los lazos, todas las historias, podían cambiar de forma irrevocable. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, con la voz ahogada. Pero desde el fondo de su angustia, una nueva sombra se cernía sobre ellas. La oscuridad había entrado en su hogar
Y su familia, la familia que ella había amado, se enfrentaba a un abismo que ninguna de ellas había previsto. En ese momento, un grito partió el aire, un sonido familiar que desató una nueva tormenta. La sirena de una ambulancia se escuchó en la distancia. Clara sabía que todo estaba a punto de cambiar para siempre, y la verdad detrás de la traición estaba cerca de revelarse. Todo lo que había creído se comenzaba a desmoronar. ¿Qué secretos verdaderos amenazaban con arrastrarlas al abismo? Clara no podía apartar la mirada de Valentina. La joven estaba allí, temblando, con una expresión de terror en sus ojos que la desgarraba por dentro. Todo es por la casa, resonaba en su mente. ¿Qué quería decir? La breve frase despertó un torbellino de preguntas, pero no había tiempo. El sonido de la sirena de la ambulancia se acercaba, pero Clara sentía que el verdadero caos ya estaba dentro de su hogar. Valentina parecía estar al borde de la inconsciencia. La desesperación de Laura era palpable. Clara se acercó más, sus pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas. Todo giraba alrededor de esa maldita casa. ¿Por qué, Valentina? ¿Qué sabes? El grito de Clara fue más fuerte que sus pensamientos. La angustia en su corazón era tan real que podía tocarla. Pero antes de que Valentina pudiera responder, un estallido de vidrio rompió el silencio de la noche. El ruido provenía de la ventana de la sala. Clara se giró, horrorizada. Un grupo de sombras se movía velozmente por la calle, acercándose a su hogar. El corazón de Clara se detuvo. —¿Quiénes son? —murmuró. La adrenalina corría por sus venas. Los rostros se volvieron visibles. Eran dos hombres, vestidos de negro, con el rostro cubierto. —¡Mujeres! ¡A la casa! —gritó uno. Y Clara se sintió paralizada. En un abrir y cerrar de ojos, ambas, Valentina y Laura, estaban en el suelo, y Clara se dio cuenta de que el peligro estaba a su alrededor. —¡Mamá! ¡Ayúdame! Valentina volvió a gritar, pero parecía que su voz se desvanecía, y la mirada de Laura era de horror absoluto. La escena se convirtió en un caos absoluto. Los hombres entraron a la casa, rompiendo las puertas y ventanas a su paso. Clara sintió que su pecho se cerraba, mientras cogía la navaja del suelo. —¡No se acerquen! —gritó, la voz temblorosa. Pero uno de los hombres se abalanzó, y la navaja se le cayó de las manos. Fue un momento de pura adrenalina, y de repente todo se congeló. Clara vio cómo Laura se levantó, entremezclando su desesperación con algo más. —Pero por favor, no lo hagan. ¡Es nuestra casa! —gritó Laura, pero su angustia sonó vacía. —¿Qué haces, Laura? —preguntó Clara, la confusión apoderándose de ella. Todo se desmoronaba, y los hombres miraban a las tres con interés. Su líder, un tipo robusto, alzó una ceja. —¿Esta es la abuela? Bien. Y Clara se dio cuenta de algo terrible. Él la conocía. Sin pensarlo, Clara avanzó. —Emilio, ¿por qué estás aquí? El eco de su voz resonó en sus muros. Un recuerdo oscuro surgió. Este hombre era parte de su pasado, alguien del que había estado huyendo. Los hombres se detuvieron, y el que parecía el líder sonrió. Ella te sigue buscando, Clara. Han sido muchos años, pero finalmente llegó el momento. La casa es solo el inicio. El estómago de Clara se retorció. ¿Qué quería decir? Valentina estaba en el suelo, la vida desvaneciéndose de su rostro. ¿Qué? ¿Quién? ¿De qué hablas?
La sensación de poder y control era asfixiante. Tu hermana Clara. Ella tiene las respuestas. Solo ella puede cerrar este capítulo, dijo Emilio, y en ese instante todo se volvió claro. La traición no era solo de Laura y Valentina. Había alguien más que había estado moviendo los hilos desde las sombras. Laura miró a Clara, un destello de comprensión y pánico. No puede ser. La verdad se erguía como un muro entre ellos, en medio de la confusión. El sonido de la ambulancia se apagó. El aire se volvió pesado y frágil. Clara sabía que el caos apenas comenzaba y que la familia ya no sería la misma. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La historia había tomado un giro inesperado y Clara se sintió atrapada entre secretos y traiciones. La casa, su hogar, se convertía en un campo de batalla, donde la próxima revelación podría destrozarlo todo. Y en el fondo de su ser, una punzada de miedo crecía. ¿Qué más había ocultado su familia? ¿Quién sería la próxima víctima en este juego oscuro? Clara no podía apartar la mirada de Valentina. La joven, con su rostro pálido y tembloroso, pronunciaba aquellas palabras que resonaban en su mente, como un eco doloroso. Todo es por la casa. El aire se tornaba pesado, denso. La adrenalina en su sangre la empujaba a actuar, pero no podía dejar de preguntarse qué más se escondía detrás de esa revelación. ¿Por qué? Gritó, justo cuando un estallido de vidrio rompió el silencio de la noche. Clara se dio la vuelta, horrorizada. Entre las sombras, dos hombres vestidos de negro se acercaban a la entrada de su casa. El corazón le latía desbocado. ¿Quiénes son?, murmuró, mientras la adrenalina corría por sus venas. Su mente se llenaba de imágenes confusas, su hogar desmoronándose a su alrededor. ¡Mujeres, a la casa!, gritó uno de ellos. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¡No! ¡No se acerquen!, gritó, levantando la navaja que había recogido del suelo. Pero no había tiempo. Todo pasó en un instante. Los hombres irrumpieron, rompiendo puertas y ventanas como si nada. La sala, que había sido un refugio de risas y recuerdos, se transformó en un campo de batalla. ¡Valentina!, Clara gritó, desesperada, mientras los hombres se abalanzaban sobre ella. Laura intentaba proteger a su hija, pero todo era caos. De repente, uno de los hombres, el más robusto, se plantó frente a Clara. «Aléjate de ella», le gritaron, y su voz era fría como el acero. Pero lo que hizo después paralizó a Clara. Con un movimiento rápido, el hombre sacó algo de su chaqueta y lo lanzó al suelo. Era un viejo álbum de fotos. Clara lo miró confundida. «¿Qué es esto?», preguntó, mientras algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse. El hombre sonrió, pero era una sonrisa llena de burla. «Tú eres más importante de lo que piensas, Clara. ¿Vas a averiguarlo?». Las imágenes del álbum comenzaron a girar en su mente. Fotos de su familia, de su infancia, de momentos que creía olvidados. ¿Por qué estaba él mostrándole esto? Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz temblorosa. «Todo lo que has perdido, lo que creías que era tu hogar, no es más que una ilusión. La casa tiene secretos, Clara, secretos que tú misma has protegido. Es el momento de que lo recuerdes», gritó él con una rabia contenida. Antes de que Clara pudiera procesar lo que el hombre decía, una risa resonó detrás de ella. Era Laura. «¿Qué sabes tú sobre secretos, Laura?». Clara se giró, su corazón acelerado.
mientras su nuera se reía, como si todo fuera un juego que ella conocía desde siempre. «¿Qué está pasando?», Clara exigió, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Dímelo!». En ese momento, Valentina, luchando por mantenerse consciente, dijo entre susurros: «Mamá, es nuestra madre. Ella no murió. Ella está viva». El suelo se abrió bajo Clara. Su mente estalló. Nadie había hablado de eso. La madre que había creído muerta, la razón detrás de tantas preguntas. Todo se retorció en su pecho. «¿Qué? ¿Cómo?». Pero Valentina ya se había desmayado. Y Laura vuelve. Con un brillo extraño en los ojos, continuaba riendo. La tensión en la habitación se hacían palpables. Clara sintió el caos girar, y entonces se dio cuenta de que la casa estaba más viva de lo que pensaba. Los hombres no solo estaban allí por la casa, estaban allí por ella. «Dame respuestas», gritó Emilio, el hombre robusto. «¿Qué sabes realmente? Tu familia es parte de algo mucho más grande, y tú, Clara, eres la clave», dijo él, y Clara sintió que todo se derrumbaba. Las palabras de Valentina, el eco de aquellos momentos, la risa de Laura. Todo estaba conectado por un oscuro secreto que nunca había imaginado. El sonido de las sirenas a lo lejos se hacía cada vez más fuerte. Y con ello llegaba una nueva esperanza, pero la angustia se mezclaba con la incertidumbre que crecía. ¿Qué verdad estaba a punto de revelarse? Y en ese momento, mientras el caos se desataba a su alrededor, Clara se plantó firme, decidida a descubrir la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Pero realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría. La casa, una vez un hogar, se convertía en el corazón de una tormenta. Y Clara, con los ojos llenos de fuego y determinación, sabía que la batalla apenas comenzaba. Clara estaba allí, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. «Todo es por la casa», era un eco en su mente, una sentencia, una advertencia. Le decía que la vida de Valentina dependía de una respuesta. Pero no había tiempo, el peligro ya estaba aquí. Cuando el sonido del vidrio rompiéndose se apagó, un caos gritado llenó el aire. Las sombras de los hombres se alzaban, cubriendo la entrada como nubes oscuras. «¿Qué están haciendo?», gritó Clara al ver cómo un hombre agarraba a Laura por el brazo. Ella luchaba, pero no podía hacer nada. «¡Suéltala!». Clara se lanzó hacia ellos, pero el regreso de un golpe inesperado la hizo caer al suelo. En un instante los hombres estaban atrapando a Laura y Valentina, como si su hogar se hubiera convertido en un laberinto de angustia. «¡Mamá! ¡Ayúdame!», Valentina gritó nuevamente, su rostro pálido como la luna. Los ojos de Laura buscaban una respuesta, una solución que no podían encontrar. Fue entonces cuando uno de los hombres, el que parecía el jefe, se acercó a Clara. «¿Sabes por qué estamos aquí? Corrígete, Clara», dijo. Su voz era fría, cortante. Clara lo miró, con una confusión que la ahogaba. «No sé nada. ¿Qué quieres de nosotras?». En medio de este caos, una sombra pasó entre ellas. Algo brilló en las manos de Laura. «¡Mamá!», gritó Valentina, pero el sonido se perdió en el ruido de la lucha. Clara se dio cuenta, con horror, de que su nuera estaba sosteniendo una pistola, un revólver negro que reflejaba la luz de la luna. «¡No, Laura, no!», Clara chilló. El terror apretaba su pecho, la confusión en el rostro de Laura. Era inconfundible. «Es para protegernos», Laura gritó, pero en su voz había una ansiedad que desnudaba más que palabras.
No puedes, clamó Clara, mientras el relámpago de la situación iluminaba su mente. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué tenía Laura un revólver? Todo era más oscuro de lo que pensaba. Antes de que pudiera hacer algo, el hombre robusto se acercó. La casa es nuestra, Clara, y tú lo sabes. Laura no sabe. Su sonrisa era una mueca. Todo lo que tienes, todo lo que deseas, viene de tu madre, y ella está aquí, en esta casa. La revelación de aquel hombre caló en el alma de Clara. ¿Qué significaba eso? ¿La madre que había perdido? Su corazón latía, su mente giraba. ¿Qué estás diciendo? Se atrevió a murmurar. Ella está viva. Es la razón por la que hemos venido. Y a casa mantiene secretos, y ella es uno de ellos. La voz del hombre resonó no solo en sus oídos, sino también en su mente. Clara sintió que las paredes se cerraban. Luchó por respirar. Valentina temblaba. «Mamá, ¿qué está pasando?» Su voz se desvanecía, mientras la realidad se deslizaba bajo sus pies. Clara miró a Laura, buscando respuestas en esos ojos que antes fueron confianza. Pero ahora solo había miedo. «¿Es cierto?», preguntó, el nudo en su garganta casi desbordándose. Laura pestañeó, pero no respondió. Entonces, de repente, enfurecida, Clara se lanzó hacia el hombre. «No me hables de mi madre. No sabes nada». Pero él sonrió, apartando a Clara con un empujón. «¿Nuestra madre?» «No, Clara, no entiendes. No está muerta. Ella está escondida. Y la casa solo ha encerrado su poder». El tiempo pareció detenerse. Las risas, los juegos, las memorias que había atesorado. ¿Todo había sido una mentira? Justo en ese momento, un destello, un golpe sordo resonó en el exterior. Clara se volvió, y en una fracción de segundo, la puerta estalló, y un grupo de hombres más hizo su entrada. «Están aquí», gritó uno, y todo se sumió en un caos aún mayor. La confusión, el pánico, se mezclaban en un torbellino. «Laura, Valentina, corran», gritó Clara, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero en medio de la confusión, Laura alzó la pistola, preparándose para disparar. «¡Ojo, Laura! ¡No!». Clara se detuvo, horrorizada. Aquel instante se alargó, el aire espeso como un océano. La pistola en manos de Laura, la amenaza de la invasión, el mensaje del hombre sobre la madre perdida. Todo giraba como un tornado en su mente. «¿Qué está pasando?», Valentina chilló, su mirada llena de miedo, y Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo sonó. El eco resonó en la noche y el tiempo pareció detenerse. Clara sintió que el corazón se le helaba al ver el impacto. ¿A quién había alcanzado la bala? La respuesta la dejó congelada, preguntándose si todo había cambiado para siempre. ¿Quién saldría vivo de esto? Clara estaba allí, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Todo lo que había creído toda su vida se tambaleaba ahora. Todo es por la casa. Era un eco en su mente. Había un caos a su alrededor, y ese disparo resonaba en sus oídos como una campana de alarma. La imagen de Laura, con la pistola temblando en sus manos, quedó grabada en su memoria. «¿A quién le has disparado?», gritó Clara, sintiendo que el aire se le cortaba. Pero antes de que Laura pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el espacio. Era Valentina, que caía al suelo. Su cuerpo se desplomó de forma inerte, como si la vida se le hubiera escapado de repente. «Valentina», chilló Clara. El miedo la paralizó. Corrió hacia ella, dejando atrás la confusión. Laura, aún con la pistola en mano, miraba a su hija con horror en los ojos. «No, no, no. Valen, despierta».
La desesperación de su nuera era palpable y Clara sintió una punzada de dolor. Cada latido de su corazón resonaba con una angustia profunda. El hombre robusto, que había hablado antes, se acercó rápidamente, empujando a Clara a un lado. ¡Fuera del camino!, gritó mientras intentaba revisar a Valentina. Pero Clara, con un impulso feroz, le gritó: «¡Te acerques a ella!». Y ahí, en medio de la confusión, algo hizo clic en la mente de Clara. La mirada del hombre era familiar. En un instante, un nuevo recuerdo surgió. Era un rostro que tenía grabado: «Tú eres el hermano de...». Terminar la frase, porque Valentina empezó a moverse. «Mamá, estoy bien», murmuró débilmente, mientras los ojos se le cerraban. Clara la miró. Sus manos temblaban mientras se agachaba a su lado. «Oh no», soltó Clara, sintiendo que todo se desmoronaba. «Grábate esto en la mente, Clara», había dicho su madre una vez, antes de desaparecer. La angustia creció en su pecho. Ahora miraba a Laura y comprendía que todo estaba conectado. Era un laberinto de secretos y mentiras. «Valentina, aguanta», gritó mientras buscaba entre los hombres. «Alguien llama a una ambulancia». Sin embargo, el caos reinaba. Antes de que alguien hiciera algo, un segundo disparo sonó, y esta vez la bala alcanzó a uno de los hombres, que cayó al suelo. La escena se volvió frenética. «¿Qué estás haciendo, Laura?», gritó Clara, controlando su ira. Laura se estaba defendiendo, pero había algo en su mirada que era difícil de aceptar. «Oh, no, no puede ser. ¿Qué has hecho?». Entonces, en medio del alboroto, Emilio, el hombre robusto, se levantó y con una mirada de triunfo dijo: «Este es su fin, Clara. Lo que has protegido durante tanto tiempo se está desmoronando». Clara sintió que el mundo se le caía. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». La angustia y la confusión se apoderaron de ella. Un instante que lo cambió todo. «¿Eres parte de esto?», preguntó, con el aliento entrecortado. «Tu familia nunca fue lo que pensabas, Clara. Tu madre es parte de un plan mucho más grande. Ella sigue viva. Y tú eres la única que puede traerla de vuelta». Aquellas palabras cayeron como un ladrillo. ¿Qué quería decir con eso? La desesperación y la rabia se convirtieron en un nudo en su estómago. Laura, atrapada entre el duelo y el horror, miraba a su hija. «No podemos perderla», dijo en un susurro, pero su mirada decía otra cosa. Clara sintió que el aire se espesaba, mientras la verdad comenzaba a desmoronarse, los cimientos de su realidad. Entonces, ¿todo esto era solo un juego? «¿Y tú, Laura, sabías más de lo que dijiste?», le lanzó Clara, mientras las luces de la ambulancia comenzaban a iluminar el jardín. Podía ver a través de la ventana las luces azules y rojas desbordando el caos alrededor. Todo lo que había creído en su vida estaba en la cuerda floja. «¿Qué más me están ocultando?», cuestionó, su voz ahora un susurro lleno de traición. Entonces Valentina, que parecía recuperarse lentamente, sollozó: «Mamá, hay algo que necesitas saber». Pero antes que pudiera completar la frase, el sonido del motor de la ambulancia se elevó, y Clara se encontró atrapada en un ciclo de preguntas y revelaciones. La verdad, como un monstruo acechante, merodeaba a su alrededor. ¿Qué estaban escondiendo Laura y Valentina? La casa, la familia, todo era un laberinto lleno de secretos, y ella aún no sabía cuál sería el siguiente giro del destino. El plan que desataría una tormenta o la salvación que nunca imaginó. Clara estaba allí, paralizada por la revelación de Valentina. «Mamá»,
Hay algo que necesitas saber. El corazón le latía con fuerza. Laura miraba a su hija, la desesperación en sus ojos. «Valentina, por favor, no hables más», gritó, pero su voz estaba perdida en el caos que rodeaba la escena. El estruendo de la ambulancia se hacía más fuerte, pero Clara ya no podía pensar en eso. Valentina luchaba por mantenerse consciente. La angustia le apretaba el pecho. «¿Qué sabes, Valentina? Dímelo», exigió, su voz vibrante con miedo. Justo en ese momento, otro grito desgarrador resonó en la habitación. Clara giró la cabeza y vio cómo uno de los hombres caía de rodillas, gritando de dolor. Un disparo más había sonado, un tercero que nadie había anticipado. «¿Quién disparó?», gritó. Mirando hacia todos lados, la confusión reinaba. Laura, aterrorizada, bajó la pistola. «¡No fue mi culpa!». Sus ojos se encontraban llenos de lágrimas y terror. Clara sentía que el aire se le escapaba. ¿Cuánto más podía soportar? Los hombres, que parecían estar en control, ahora lucían desorientados. El caos era palpable. Clara se movió rápidamente hacia Laura, quien aún temblaba. «Mamá, creo que hay más personas aquí», murmuró Valentina. La voz de su hija sonaba débil, como si cada palabra le costara la vida. «¿Más personas?», exclamó Clara. Su mente giró. No solo era un simple enfrentamiento entre ellos y aquellos hombres. La noche estaba embargada de sombras más sutiles. En medio de la confusión, Clara sintió una extraña intuición. Algo oscuro se cernía sobre ellos. Fue entonces que el hombre robusto, aún de rodillas, miró a Clara con una sonrisa torcida. «Tienes razón, Clara. No somos los únicos aquí». Su tono era sarcástico. La atmósfera se tornó más densa. Clara miró al hombre. Su corazón latía cada vez más rápido. «¿Quiénes más están aquí?», preguntó, su voz baja y tensa. El eco de su respuesta llegó en forma de risas, risas que no debían estar allí. Eran varias figuras que emergieron de las sombras, con rostros familiares, pero distorsionados por el miedo y la ira. Clara entrecerró los ojos, inconscientemente sosteniendo la navaja con más fuerza. Allí estaba el hermano de Laura, que había desaparecido años atrás. Tú no deberías estar aquí», susurró Clara. El horror, llenando su voz, estaba tras la pista de algo más grande. La casa, Clara, guarda secretos que ni tú ni tu madre pueden imaginar. Su voz era fría, como el hielo. Ante el asombro de todos, Valentina gritó: «¿Qué, madre?». Y Clara sintió que el estómago se le retorcía. El hermano de Laura sonrió, un gesto que no pasaba desapercibido. «Sí, aquí está. La vemos todos los días, en cada rincón de esta casa. Pero tú, Clara, eres la única que puede traerla a este mundo nuevamente». El aire se volvió pesado. El tiempo se detuvo. Clara sintió el sudor frío resbalando por su frente. Todo se movía, a cámara lenta. Eso no puede ser verdad. Pero la mirada de Laura, llena de desesperación, le decía lo contrario. «Sí, Clara, nuestra madre está viva, pero atrapada aquí en la casa». «¿Cómo?», preguntó Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «¿Dónde está? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». La respuesta la dejó helada. Laura, con la mirada perdida, le confesó: «La casa no solo es nuestra, es un portal. Ella, nuestra madre, se fue con la intención de protegernos, pero el precio fue su vida.
Y ahora tenemos que decidir. ¿La traemos de vuelta o la perdemos para siempre? El estruendo de la sirena de la ambulancia se convirtió en un murmullo ensordecedor en su mente. La noche estaba llena de secretos y Clara se sentía más atrapada que nunca. ¿Qué decisiones tendrían que tomar? Mientras miraba a su hija, a Laura y al hermano de ella, una sola pregunta emergía entre la confusión. ¿Realmente estaban listas para enfrentarse a lo desconocido, a la verdad que estaba oculta entre los muros de su propia casa? La tensión se palpaba, y Clara sabía que algo más profundo se agitaba en la oscuridad de la noche, y ella era la clave entre dos mundos. Pero, ¿qué sucedería cuando finalmente abrieran esa puerta? La incertidumbre se apoderó de ella, mientras el futuro se desvanecía en las sombras. Clara estaba allí, paralizada por la revelación de Valentina. «Mamá, hay algo que necesitas saber». El corazón le latía con fuerza. Laura miraba a su hija, la desesperación en sus ojos. «Valentina, por favor, no hables más», gritó, pero su voz se perdió en el caos que rodeaba la escena. Los gritos y el ruido de la ambulancia se hacían más intensos, pero Clara ya no podía pensar en eso. Valentina luchaba por mantenerse consciente. Su rostro estaba muy pálido. «¿Qué sabes, Valentina? Dímelo», exigió, su voz llena de miedo. «Todo es por la casa», murmuró Valentina, apenas audible, mientras su mirada se perdía en la distancia. Clara sintió que el aire se le hacía más denso. El pánico empezaba a apoderarse de ella. «¿Qué casa? ¿Qué hay detrás de eso?». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un fuerte disparo atravesó el aire como un rayo. Clara se estremeció y miró a su alrededor, horrorizada. Un hombre cayó al suelo. Uno de los intrusos que habían entrado a la casa. «¡No! ¡No puedes hacerlo!», gritó su compañero mientras se lanzaba hacia un lado. La confusión reinante se convirtió en un torbellino de movimiento y gritos. Las luces de la ambulancia iluminaban todo, creando sombras extrañas en las paredes. «No, Laura, por favor», Clara dijo, viendo el caos frente a ella. Ella tenía que proteger a su familia. Pero Laura, en un intento desesperado, disparó nuevamente. Este segundo tiro golpeó a otro hombre. Con cada disparo, Clara sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las miradas se cruzaron, todas llenas de terror y confusión. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Clara, sintiendo que su pecho se apretaba. Pero lo que siguió fue aún más impactante. Del fondo de la casa, un grito desgarrador resonó. Clara se giró rápidamente. Era su propia voz, un eco del pasado. «¡No puede ser!», exclamó, la imagen de su madre cayendo en su mente. Una figura apareció en la oscuridad, avanzando hacia ellos. Con cada paso, el aire se volvía más frío. Era una mujer, su madre, tan viva como en sus recuerdos. «Clara», murmuró, su voz como un susurro del infierno. «¡Mamá!», gritó Clara. Sus lágrimas brotaron sin control. «¿Eres tú? ¿Dónde has estado?». Pero en lugar de abrazarla, su madre la miraba con tristeza. «No puedo quedarme. La casa me atrae. He estado atrapada aquí y necesito que tú». Clara sentía que el mundo se desvanecía. La presencia de su madre llenaba la habitación y a la vez creaba una tensión insoportable. «¿Qué quieres decir?», preguntó, desesperada. Había tanto que quería saber. Laura, temblando, retrocedió, como si la figura de su suegra fuera una sombra aterradora. «¡No te acerques!»,
¡No es ella!, gritó, pero Clara no podía apartar la mirada. «Es mi madre. ¿Por qué no me lo dijiste antes?», le gritó a Laura, sintiendo que la confianza se desmoronaba. Pero su madre, con una sonrisa melancólica, continuó: «La casa es más que solo ladrillos. Protege secretos oscuros. Valentina es parte de eso». La que todo se cerraba sobre ella. «¿Qué has hecho, Laura?», preguntó, la ira comenzando a brotar. La culpa se mezclaba con la traición. «No lo sé, Clara. Estaba tratando de protegerte». El hermano de Laura miraba la escena, su rostro impasible. «Esto no terminará bien. Todos ustedes están atrapados en ello», preguntó Clara, sintiendo que la presión aumentaba. Gritos, disparos, todo se volvió un caos. Valentina se despertó, mirándolo todo con confusión. «¿Qué está pasando?». «Es una trampa», su madre dijo, su voz acallándose poco a poco, mientras la luz de la ambulancia proyectaba sombras alargadas sobre su rostro. Clara sintió que el tiempo se detenía. «No, no puedes irte otra vez», le suplicó, extendiendo su mano. De repente, el hermano de Laura, con los ojos brillantes, dijo: «Lo que ustedes no entienden es que todo esto carece de sentido. La casa pertenece a alguien más, a alguien que controla todo y a todos, incluyéndote a ti, Clara». Las palabras flotaron en el aire. Se atrevió a murmurar Clara, sintiendo un frío que le recorría el cuerpo. Todo giraba a su alrededor. Su madre, los disparos, la traición. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y cuántas mentiras llevaban esas paredes? Clara no supo qué pensar ni a quién confiar. El grueso aire de la tensión envolvía la escena, y cuando pensó que ya no podía ser peor, el sonido del motor de la ambulancia se apagó de repente. Las luces se extinguieron. Entonces todo quedó en silencio, un silencio que retumbaba, como si la casa misma estuviera respirando. ¿Qué harían sin respuestas? Clara sentía que el abismo la miraba. La verdad sobre su madre, sobre su hogar, debía salir a la luz, y ella estaba en el centro de la tormenta. El miedo la atravesó. «¿Qué nos depara esto?», pensó, y la pregunta flotó en el aire, como un eco, llenando el vacío de incertidumbre. Clara estaba ahí, en medio de ese silencio aterrador. Su madre, una fantasía hecha realidad frente a sus ojos. Clara, esa voz tan familiar y a la vez tan ajena, le aturdía. El tiempo parecía detenerse, como si la casa misma respirara con la tensión en el aire. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Por qué no viniste antes?», fue lo único que pudo murmurar. Laura, en un rincón, se cubría la cara con las manos. «No, esto no puede estar pasando», gritó su voz temblando. Clara giró su mirada hacia ella, llena de confusión. «Tú lo sabías, ¿verdad? Y no me dijiste nada». Su voz retumbó en las paredes. Valentina, aún débil, miraba entre las sombras, buscando respuestas, pero el rostro de su madre no estaba lleno de amor. Había un aire de desesperación, de advertencia. «Clara, no puedes quedarte aquí mucho tiempo. La casa necesita sacrificios». Sus palabras le cortaron el aliento. Las luces de la ambulancia parpadeaban afuera, pero dentro todo estaba sumido en la oscuridad. De pronto, un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. Se dio cuenta de que no estaba sola. Una sombra se movía detrás de su madre, reflejando una amenaza que nadie había anticipado. «¿Quién más está aquí?», preguntó, su voz casi un susurro. Y entonces la sombra emergió. Era un hombre conocido,
uno que Clara jamás hubiera imaginado ver allí. ¡Emilio!, gritó, el horror consumiéndola. Era el mismo hombre que los había amenazado en su hogar. He estado esperando este momento, Clara, dijo él, con una sonrisa desquiciada. La atmósfera se volvió aún más pesada. Los ojos de su madre se llenaron de miedo. No deberías estar aquí, le dijo a Emilio. Su tono era de súplica. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres realmente? Su voz se elevó. Desde la esquina, Laura interrumpió. No te acerques a ella, Emilio. El ambiente se volvió tenso. ¿Qué secretos oculta esta casa?, pensó Clara, sintiendo que su realidad se desmoronaba. Pero lo peor estaba por venir. La mirada de Emilio se transformó. Su sonrisa se ensanchó, y antes de que Clara pudiera reaccionar, desenvainó un cuchillo, el acero brillando bajo la luz débil. La casa necesita sangre, Clara. Tu madre lo sabe, y tú también. Y en un movimiento rápido, Emilio se lanzó hacia Valentina. ¡Detente!, gritó Clara. El pánico llenaba su pecho. Pero ese grito se perdió entre el caos. Laura se interpuso, protegiendo a su hija, y todo sucedió de forma explosiva. El cuchillo brilló, la escena se tornó blanca como la cal. Un grito desgarrador. Valentina había caído al suelo, el horror pintando su rostro. «No, Valentina». La voz de Clara se convirtió en un rugido desesperado, pellejos desgarrados por el dolor. Su madre, que había vuelto solo para advertirles, ahora se unía al caos. «Regresa, Clara. Tú eres la única que puede hacerlo». En sus ojos había una mezcla de miedo y súplica. Pero Clara no podía pensar. No podía permitir que su familia se desmoronara así. Con un impulso de fuerza, corrió hacia la sombra de Emilio. «No lo permitiré», dijo con valentía, aunque su voz temblaba. Fue un momento fugaz. La casa, una prisión de secretos, se transformó en un campo de batalla. Todo se desestabilizaba. Laura gritaba mientras Clara se lanzaba sobre Emilio. Las luces de la ambulancia destellaban ante sus ojos. «Eres un monstruo. ¿Por qué haces esto?». Las palabras brotaban como si fueran veneno. Y en medio de la lucha, Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Tu madre está atada a esta casa, Clara. Lo sabe, lo siente». Emilio dejó caer el cuchillo, y Clara, en un instante de claridad, se dio cuenta de que todo era una trampa. La verdad se deslizó por un rincón oscuro de su mente. La casa había estado manipulando a todos, alimentándose del caos y el dolor. Y sin previo aviso, lo inesperado sucedió. Un crujido ensordecedor. La casa comenzó a desgastarse a su alrededor. Las paredes vibraban, como si respiraran. Con el desasosiego. «¿Qué está pasando?», gritó Valentina, pero la pregunta quedó atrapada en el aire. Y mientras la estructura temblaba, Clara comprendió que la única salida era confrontar esa oscuridad. La revolución estaba justo al límite de romper sus corazones. En un giro dramático, la verdad no solo residía en la casa, también estaba en sus propias elecciones, en sus propios secretos. La lucha, la traición, la ambición. Todo había derivado en una espiral de desesperación. ¿Qué harían ahora? ¿Pueden sobrevivir a lo que viene? Mientras el caos embargaba la escena, Clara se dio cuenta de que el verdadero final apenas comenzaba a revelarse. Las sombras estaban acechando, y el miedo era solo el inicio de una batalla que debían librar. Clara sintió el suelo temblando a sus pies mientras el caos se desataba a su alrededor.
Las paredes de la casa crujían como si estuvieran a punto de derrumbarse, y el eco de los disparos aún resonaba en su mente. «¡Valentina, aguanta!», gritó, mientras su corazón se desgarraba al ver a su hija tambalearse. Las lágrimas brotaban sin control por sus mejillas mientras se aferraba al cuerpo de su pequeña, sintiendo el frío de su piel. La figura de su madre se desvanecía, y Clara comprendió que debía actuar. «Mamá, no te vayas. Dame una pista», suplicó, el aliento entrecortado por la desesperación. Pero su madre no respondió, solo permanecía allí, una sombra inquieta que esperaba. «¿Lo ven? La casa está viva, está exigiendo su precio», gritó. Emilio, riendo con furia. «Solo tú puedes detenerlo, Clara». Las palabras atravesaban su mente como dagas. Ella, la clave de un rompecabezas oscuro, ¿estaba lista para enfrentarse a todo esto? «¡No! ¡No dejaré que te lleve!», gritó, el coraje brotando en su interior como una llamarada. Se lanzó hacia Emilio, el deseo de proteger a su familia superando su miedo. En un giro frenético logró desarmarlo. El cuchillo chocó contra el suelo, resonando en la sala como un gong de advertencia. Con un movimiento rápido, Clara se giró hacia Valentina, cuyas pupilas se dilataban con cada respiración. «¡Tienes que aferrarte! ¡No te me vayas, por favor!». La voz de su hija era un susurro, pero Clara sabía que aún había esperanza. Con él, eso de su madre y su familia en su mente, se dirigió de nuevo hacia Emilio, quien había recobrado el aliento, la rabia en sus ojos. Valentina se sentó, sus manos temblando. «Mamá, ¿qué está pasando?». El rostro pálido de la niña reflejaba la confusión y el miedo. «Es una trampa. La casa nos está atrapando en un ciclo de sangre y traición», dijo Clara, su voz firme, haciendo eco en el silencio. «Pero yo romperé el ciclo. Nos liberaremos de esto». Emilio, con su rostro retorcido por la ira, respondió: «Tu madre no volverá a ser libre. El precio es demasiado alto». La habitación pareció oscilar a su alrededor, como si los propios fundamentos de la casa se tambalearan con cada palabra. «¿Crees que me voy a dejar vencer? ¿Que voy a permitir que un monstruo como tú controle lo que queda de mi familia?». Clara sintió una oleada de energía recorrerla. Era ahora o nunca. Con valientes pasos hacia adelante, cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la fuerza de todas las mujeres de su linaje. Una luz tenue comenzó a surgir de las sombras, un resplandor plateado que iluminó la habitación. Empezó a hablar con voz firme, cada palabra resonando con fuerza. «Las cadenas de tu oscuridad se romperán hoy. La familia es más poderosa que tus mentiras». El rostro de Emilio se transformó, el miedo reemplazando momentáneamente la rabia. Clara extendió una mano hacia Valentina. «Ven aquí, hija. Juntas podemos». Se levantó, encontrando la fuerza que había estado guardando. Con cada paso que daba hacia su madre, la luz aumentaba, envolviéndolas en un resplandor deslumbrante. Juntas chocaron manos, creando una onda de energía que se expandió, sacudiendo los cimientos de la casa. Un grito desgarrador salió de Emilio mientras la luz lo envolvía, llevándolo a la oscuridad. Las paredes de la casa comenzaron a crujir y a resquebrajarse, mientras la oscuridad que había reinado por tanto tiempo se disipaba. Como nube de tormenta ante el sol, la casa tembló y Clara sintió la liberación de un peso antiguo. «¡Estamos libres!», exclamó Valentina entre lágrimas de alivio.
mientras el aire renovado llenaba sus pulmones. Clara la abrazó con fuerza, sintiendo cómo la verdad era más poderosa que la traición. Al morir la última sombra, su madre apareció nuevamente, sonriendo con orgullo. Clara sintió la calidez de su amor envolverla. Has roto el ciclo, hija. Ahora puedes vivir en paz. Con el último eco de su madre en su mente y el apoyo de Valentina a su lado, Clara supo que todo había cambiado y que tendrían la oportunidad de reconstruir lo que una vez fue. Así, la casa, ahora liberada del odio, se convertiría en un hogar de amor, listo para sanar las viejas heridas. Estaremos juntas, prometió Clara, mirando a su hija, decidida a escribir un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde los secretos ya no fueran sombras al acecho. Y así, mientras la luz del alba entraba por la ventana, Clara sintió que finalmente se liberaban del pasado y que un futuro brillante se abría ante ellas. Pero antes de que te vayas, hay algo muy importante que necesitas hacer. Tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.